esta mañana quiero continuar con la serie que comencé hace un par de semanas atrás acerca de la vida centrada en el Evangelio. Prácticamente cuando a nosotros se nos dice o se nos pregunta qué es la vida centrada en Cristo o la vida centrada en el Evangelio, muchas veces nos cuesta conceptualizar eso. Para nosotros, incluso dentro de la misma conversación, la misma jerga evangélica, pudiéramos decir, sí, estamos centrados en Cristo, tenemos que estar centrados en el Evangelio, pero ¿qué es eso? Precisamente la carta a los Filipenses nos enseña y nos pinta una realidad y nos pone como una pintura realmente cómo se ve el cristiano centrado en Cristo, centrado en el Evangelio. Así que de hace unas semanas atrás nosotros hemos estado hablando de esta carta en esta misma serie, y hoy vamos a ver un nuevo aspecto, una nueva característica de lo que es tener una vida centrada en el Evangelio. Para lo cual yo le pido por favor que me acompañen al texto que se ha leído, pero únicamente de Filipenses capítulo 4. Quiero que leamos el versículo 11 al 13. Filipenses capítulo 4 del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un joven llamado Georgi Stetich, él fue a estudiar a Alemania su carrera universitaria. Realmente él era un muy buen estudiante y por eso él logró que le dieran una oportunidad en esta prestigiosa universidad. Y en el primer año pues resulta que le iba muy bien. Él llevaba el primer lugar en su carrera y según recuerdo lo que leí, al parecer era la carrera de medicina. Sin embargo, al transcurrir el tiempo y los meses, resulta que otra persona, un compañero, viene y le toma el primer lugar. Comenzó a salir mejor en las notas y el día que entregan las mismas, él se da cuenta que él ya no era el primer lugar de los estudiantes, sino el segundo lugar. Lo extraño es que ese mismo día, según cuenta esta historia real, esta revista que estaba leyendo, ese mismo día él sale de la universidad y se va a un zoológico. Y en el zoológico, él se mete a la jaula de los leones. Y estando en la jaula de los leones, al ver que ningún león lo estaba atacando, él comienza a instigar a los leones, comienza a golpearlos, y sucedió lo que tenía que suceder y lo que él quería que sucediera. 2 leones lo atacan e instantáneamente él muere. Él se suicidó metiéndose a una jaula con los leones. Eso pudiera parecer una locura, y de hecho fue una locura. Pero lo que él hizo, hermanos, no dista mucho de lo que una persona que está cansada de su dolor, de su sufrimiento, que no estando contento con lo que tiene o con lo que le está pasando, va y toma una botella de licor y se embriaga. Lo que hizo esta persona no dista mucho de aquellos que bajo estas circunstancias lo que hacen es tomar la venganza en su mano, se llenan de amargura, dan lugar a los vicios o abandonan todo, dejándolo absolutamente todo, su matrimonio, su vida, su trabajo, absolutamente todo. Bien dijo el pastor y teólogo y predicador Jeremy Burroughs que el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. Hermanos y hermanas, el tema que el apóstol Pablo, o que Dios a través del apóstol Pablo está enseñándonos en este texto, es precisamente el contentamiento cristiano. Hermanos, lo que vemos nosotros en este texto son las palabras de un hombre que no lo podemos olvidar, un hombre que está preso domiciliarmente, un hombre muy sufrido,
Un hombre que perfectamente tenía todas las excusas para él resentirse con Dios si él hubiera querido. Fue un hombre que sufrió mucho. No solamente por el ministerio, fue apedreado varias veces, azotado varias veces, golpeado con vara varias veces, naufragado varias veces, sino que resulta que ahora se encontraba en un arresto domiciliar, que no era cualquier cosa. De hecho, en palabras del teólogo inglés Frederick Meyer, dice acerca del encarcelamiento de Pablo en su hogar, dice: privado de toda comodidad, abandonado y solitario en las afueras de la gran metrópoli extraña, con unas cadenas que resonaban al menor movimiento de su mano, y nada por delante, refiriéndose a la vida de Pablo, aparte de o la boca del león o la espada. Sin embargo, hermanos, sorprendentemente, detrás de estas cadenas, detrás de este arresto domiciliar, encontramos a un hombre absolutamente contento. Y eso es extraño. Y eso es lo sorprendente. Porque cuando uno lee este texto, le creo de alguien que acaba de recibir un premio, de alguien que le acaban de pagar mejor, o que ha encontrado un trabajo, o tal vez le ha nacido un hijo. Pero estas palabras que él describe acerca del contentamiento cristiano, resulta que es de un hombre que se encuentra arrestado. Sus palabras, por lo tanto, nos indican, hermanos, que Pablo no era víctima de sus circunstancias, sino que por lo contrario era un vencedor de ellas. Es más, él mismo dice en el versículo 11, si lo notamos, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Como bien dijo el pastor, teólogo y predicador y muy prolífico escritor Warren Wiersbe, Pablo no tenía que ser mimado para estar contento. Él hallaba su contentamiento en los recursos espirituales abundantemente provistos por Cristo. Hermanos, el contentamiento cristiano no solamente es posible. El contentamiento cristiano es un mandato de Dios. El contentamiento cristiano es el estado de una persona que vive satisfecho con lo que tiene y con lo que está viviendo, con lo que tiene, con lo que Dios le da y con lo que está sucediendo en su vida. Y está satisfecho porque confía en Dios. Por lo tanto, el contentamiento no jamás va a venir de la autosuficiencia, no viene de nosotros. Viene de la Cristo suficiencia, viene de la teosuficiencia, de considerar a Dios proveedor, providente, de considerar a Dios que Él es lo suficiente para nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, hoy vamos a ver a la luz de este texto otra característica más que compete a una vida centrada en el Evangelio, y es una vida centrada o que pone su contentamiento en Cristo Jesús. Así que tengo una sola intención durante el sermón de esta mañana, y es, hermano, a animarte, a exhortarte, de verdad, casi que rogarte, a que aprendas a contentarte en cualquier situación, porque Jesús es tu proveedor, porque Jesús es suficiente. De hecho, en el texto de esta mañana, Pablo mismo nos está hablando, Dios a través de Pablo nos da 3 razones por las cuales tú y yo tenemos que poner nuestro contentamiento en Cristo. No en otra cosa, sino en Cristo. 3 razones. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 10. Y la primera razón por la cual tú y yo tenemos que poner nuestro contentamiento en Cristo es porque Dios es providente. Es por la providencia de Dios en nuestra vida. Quiero que lean conmigo el versículo 10, dice así la palabra de Dios: me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Pablo, él dice que está contento de que la iglesia de Filipenses le estaba enviando a él una ofrenda muy importante, una ofrenda generosa. Recordemos de que del momento que Pablo estaba encarcelado, significa que su fuente de ingresos se habían acabado. Pablo tenía 2 fuentes de ingreso. Uno, la Escritura dice, los que son cristianos pueden responder esto. La Escritura dice que los que trabajan en el Evangelio deben ¿de qué? De vivir del Evangelio. Pablo vivía del Evangelio, de las ofrendas que le daban. Pero en segundo lugar, cuando no alcanzaban o cuando había un proyecto especial,
él vendía tiendas, hacía tiendas e iba al mercado y las vendía. Pero ahora, arrestado domiciliarmente, ya no podía hacer ninguna de las dos cosas. Predicaba a los soldados, como lo recordamos nosotros, pero también él enseñaba a las personas que lo visitaban y escribió algún par de cartas como las que tenemos. Pero nadie le pagaba por eso. Él no podía hacer tiendas e ir al mercado a venderlas. Él estaba arrestado, 24 horas encadenado a un soldado. Por lo tanto, él no tenía dónde sustentarse. Y por eso es que él, de alguna manera, él se alegra sí de recibir la ofrenda, claro, un ser humano. Sin embargo, él trasciende su circunstancia y él enseña algo importante a los filipenses. Y lo que vemos que nosotros, aquí primero que él habla, es que Pablo no se alegra inmediatamente de la actitud de los filipenses, no. Se alegra de aquel que ha trabajado el corazón de los filipenses para que le envíen la ayuda. Él se alegra de la providencia de Dios en toda su vida. Hermanos, por eso es que él comienza diciendo, me alegré grandemente en ¿quién? Dice Pablo, en el Señor. Él no dice en los filipenses, claro que él está agradecido con los filipenses, pero él no se alegra en los filipenses, se alegra en el Señor. Pablo, hermanos, está alabando la gran providencia de nuestro Señor. Hoy en día, hermanos, en un mundo que celebra los logros personales, los avances tecnológicos por medio de las empresas y los grandes capitales, muy poco se habla de la providencia de Dios. Ante el invento de algo nuevo, ante el descubrimiento de algo, no se habla, Dios ha sido providente, no, se habla del descubrimiento de fulano, de fulana. En un mundo así, ya no se reconoce mucho la providencia de Dios, mas sin embargo, la Biblia nos habla y nos enseña de que Dios es providente. Dios es providente. Dios es providente significa de que Dios en su soberanía gobernando todas las cosas y habiendo decretado todas las cosas que sucedieran en este mundo, en su creación, desde la eternidad, Él entonces comienza a disponer en el tiempo que Él así lo ha decretado. Él comienza a disponer todas las circunstancias en tu vida para que a tu alrededor y en tu vida suceda lo que Dios quiere que suceda. La providencia de Dios, hermanos, es la gran doctrina que nos enseña cómo Dios ejerce su soberanía sobre las decisiones que en la eternidad Él ha tomado. La palabra providencia es compuesta de dos palabras, pro y videre. Pro antes o de antemano y la palabra videre que es vista. Así que etimológicamente hablar de la providencia de Dios es hablar del atributo que Dios posee, de Él ver de antemano las cosas que van a suceder. Pero no solamente se refiere a eso, llanamente a eso, sino que tenemos que entender la doctrina de lo que enseña la Biblia. Si Dios conoce las cosas de antemano que van a suceder después, es porque Él primero las ha decretado. Y porque Él las ha decretado, Él sabe lo que va a ocurrir. Pero no solamente eso, sino que Él tiene el poder también para hacer conjugar y para que todas las cosas comiencen a ocurrir para que suceda al final, el día y el minuto y la fecha que Él ha decretado, suceda lo que debe de suceder en esa persona, en esa colonia, en esa ciudad, en ese país, en cualquier punto de la creación. Hermanos, Dios es providente. Y precisamente la providencia de Dios, ya hablando tácitamente para nosotros los cristianos, es la mano de Dios gobernando soberanamente sobre todos los asuntos de nuestra vida. Y eso precisamente es lo que Pablo está celebrando. Hermanos, Pablo estaba celebrando que la ofrenda que él recibía, la recibía precisamente no de la mano de los filipenses, no de la mano de Epafrodito, quien lo hizo realmente, quien fue el actor, digamos, que lo entrega. El actor, no. Él reconoce que la ofrenda, quien se la estaba enviando, era Dios mismo. Él está reconociendo que la ofrenda que estaba recibiendo era un Dios quien es providente, quien había movido los corazones de los filipenses para que lo hicieran. Por eso él dice, me alegré grandemente en el Señor. Es esto mismo lo que hizo José en el Antiguo Testamento cuando vio a sus hermanos. Recordemos la vida de José. José, envidiado por sus hermanos, él sufrió un intento de asesinato. Al no ser exitoso el intento, deciden venderlo como esclavo a la edad de 17 años. Es un cipote, era un niño. Y a esa edad fue vendido como esclavo. Y no solamente era un esclavo, sino que resulta que de manera injusta y de manera mentirosa, él fue llevado a la cárcel y pasó más de 10
años en la cárcel. Pero resulta que en el momento que Dios lo quiso, Dios providencialmente hizo que Faraón necesitara de los servicios de interpretación de sueños de José. Providencialmente movió para que el Faraón escuchara de un tal José encarcelado que podía interpretar sueños. Providencialmente Dios mueve todo para que lo saquen, y providencialmente Dios lo lleva a ser el segundo de Israel, el segundo de Egipto. ¿Para qué? Para que posteriormente en los decretos de Dios, que Dios sabía de antemano, providere que iban a ir 7 años de sequía, su pueblo elegido no sufriera, sino que fuera protegido por la mano de José. Por eso es que José, cuando ve a sus hermanos, ¿qué es lo que José les enseña directamente de Dios? Él dice en Génesis 45 y Génesis 50, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal de mí, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hermanos, Dios es providente. José les enseña a ellos de que, si bien es cierto, ellos fueron los autores intelectuales y ejecutores criminales de quererlo asesinar, y por eso al no quererlo hacer, porque era su hermano menor, lo venden como esclavo. Él entiende que bajo la soberanía de Dios, Dios lo ve de otra manera. Y él aprendió a ver que lo que Dios estaba haciendo era enviándolo de antemano, antes que sus hermanos, para que él protegiera a sus propios hermanos. Hermanos, precisamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, que la primera razón por la cual tú tienes que poner toda tu confianza, tu contentamiento, tu satisfacción en Cristo Jesús, sin importar lo que está ocurriendo en tu vida, lo que has ganado, lo que has perdido, lo que estás gozando, lo que estás sufriendo. La primera razón por la cual tú tienes que poner tu contentamiento en Cristo es porque Jesús es providente sobre tu vida. Porque Dios es providente, porque Dios controla cada aspecto de tu vida y Él te ama a ti. Pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para contigo, hermano. Amén. Y precisamente porque Dios ha tenido estos pensamientos y ha decretado cosas así desde la eternidad para tu vida, tú puedes confiar todos los días de tu vida. Esta es la primera razón por la cual tenemos que basar nuestro contentamiento, satisfacción en Cristo. Por eso es que Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, todas, lo bueno, lo malo, lo doloroso como lo alegre, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, porque no es a todos, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, yo no sé qué estás viviendo tú, no sé qué vas a vivir mañana. No sé qué es lo que tú has vivido en las últimas semanas o meses. No sé si para ti lo que tienes es escasez o es abundancia. No sé si para lo que tú estás viviendo es dolor o es gozo. Pero pon tu contentamiento en Cristo. Aprende a contentarte con lo que tienes. Sea abundante, sea poco. Sea alegre, sea doloroso. ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo eso es porque Dios simplemente quiere que tú vivas eso. Y si Dios quiere que tú vivas eso, no se puede llamar como algo malo. Se le tiene que llamar algo bueno. Tal vez no para nosotros, pero sí para Dios. Él es providente. Y si tú amas al Señor, todo lo que tú estás viviendo, todo, hermano, todo, va a ayudar a tu vida. Tarde o temprano, resultará en un bien específico que tus ojos lo verán. Y darás gloria al Señor también ese día. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, la primera razón por la cual tú puedes estar satisfecho en Cristo, satisfecho con lo que estás viviendo, con lo que estás experimentando, con lo que tienes, es porque nuestro Señor y Salvador es el que está encauzando todas las cosas para nuestro bien. De hecho, hermano, si Dios no controlara todas las cosas, si Dios no fuera providente, Él no sería digno de confianza. Tú y yo no podríamos confiar en sus promesas. ¿Tú te imaginas en un Dios que te promete cielo y tierra, pero que no tenga el poder de cumplirlo? ¿Que no pueda controlar las cosas para que eso suceda? Ese sería un payaso, no sería un Dios. Ese sería un mentiroso y no sería Dios. Pero Dios no solamente tiene el poder de hacer promesas,
tiene el poder de ejecutarlo, porque Él es providente y lo controla para que cada cosa que Él te ha prometido a ti y a tu esposa y a tus hijos se cumplan en su debido tiempo para gloria y alabanza de su propio nombre. Por eso Él es digno de toda nuestra confianza, Él es digno de todo nuestro amor, porque Él es providente. Por eso es que en Cristo los cristianos no somos víctimas de las circunstancias, somos vencedores de las circunstancias. Hermanos, así la primera razón entonces de centrar nuestro contentamiento en Cristo es que Él es providente. Amén. La segunda razón que nos muestra Dios en este texto es porque Dios es poderoso, es decir, por el poder de Dios y la fortaleza que Él nos da en Cristo Jesús. Quiero que me acompañen a leer el versículo 11 al versículo 13 y dice: no que hable porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es interesante cómo comienza Pablo este texto aquí. Él dice, después de mencionar que él está alegre en el Señor de haber recibido la ofrenda de los filipenses, dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo está explicando que la alegría de recibir la ofrenda no era porque él tenía escasez o porque él tuviera necesidad. Y él dice la verdad. Él comienza a demostrarles de que la razón de su alegría o parte de su alegría es porque él había aprendido a contentarse, cualquiera que fuera su situación. Es que aquel que está satisfecho con todo puede manejar todo. Mire, una de las grandes cosas que cuesta realmente manejar son las riquezas. Cualquiera se vuelve loco con el dinero. Lo más fácil de gastar es el pisto. ¿Sabe quiénes son los que lo manejan bien? Los que están satisfechos con todo. El que está satisfecho maneja bien el dinero. Teniendo mucho lo maneja bien. Teniendo poco lo maneja bien porque está satisfecho. Entonces Pablo dice, no vayan a pensar que yo soy un hombre carnal, que me alegro porque me están mandando pisto. Quiero que entiendas que antes que me mandaras, yo ya estoy contento. Yo ya estoy satisfecho. Pero ¿y por qué, Pablo? Pablo, explícame, ¿cuál es el secreto para estar contento? Si, mira, tú estás encadenado, no puedes salir, no puedes vender, no puedes poner negocio, no puedes predicar el evangelio a gusto. Y dices que estás contento. Dame el secreto vos. Dame el secreto, Pablo. Efectivamente, él dice, yo he sido enseñado en el secreto del contentamiento. ¿Y qué es un secreto? Es un misterio. Es un misterio que solo puede ser aprendido. Aprendido en el desierto, aprendido en el sartén, bajo el fuego o sobre el fuego, en el sartén del dolor. Es allí donde se aprende el misterio o el secreto del contentamiento. Durante su dura vida, Pablo aprendió a estar satisfecho con lo que tenía y tuvo que aprender a estar satisfecho con lo que le sucedía. Cárceles, tumultos, golpes, varas, apedreamiento, naufragios, le muerde una serpiente, le pegan en la cara. Él tuvo que aprender a estar contento con lo que le sucedía. Entonces, la pregunta es, Pablo o Dios, ¿cuál es el secreto del contentamiento? Pues el secreto del contentamiento es que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Eso fue lo que Pablo aprendió por golpe y por espada, por sudor y por lágrimas, con sangre y con dolor. Que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Que todo lo podemos enfrentar, no importa lo que suceda. Todo lo podemos soportar, todo lo podemos enfrentar.
cualquier prueba dolorosa en Cristo porque Él nos fortalece. Es que la palabra, cuando Él habla de que todo lo puedo, la palabra poder es adquisición de fuerza. Él dice, yo adquiero fuerza, yo adquiero un poder. ¿En quién? En Cristo. ¿Y por qué? Pablo, cuéntame, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué en Cristo? Porque resulta que Él nos fortalece. Porque la palabra fortaleza en griego significa Él me capacita, Él me vuelve apto para algo. Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que la razón por la cual tú y yo podemos poner nuestra satisfacción en Cristo, en todo lo que tengamos y en todo lo que nos suceda a lo largo de nuestra vida, es porque Él nos da tantos recursos espirituales que siempre vamos a estar aptos para enfrentar cualquier tipo de pruebas en nuestra vida. ¿Cuál es ese contentamiento? ¿Cuál es ese secreto para el contentamiento cristiano? El secreto es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, el secreto del contentamiento es depositar nuestra confianza en que tú y yo todo lo podemos enfrentar, todo lo podemos soportar en Cristo Jesús porque Él nos fortalece. Amén. Es que la palabra puedo en griego significa recibir fuerzas, poder, recursos. Cuando Pablo dice todo lo puedo, él está diciendo yo recibo de Dios muchas cosas. Recibo poder, recibo recursos espirituales. Tengo la oración, Dios me da sabiduría, me da interpretación. Tengo en aquel momento revelación. Dios me provee de muchas cosas. Todo lo puedo. Porque Cristo, ¿qué hace? Dice Pablo, me fortalece. La palabra fortalecer también tiene un significado importante y es llegar a ser apto para algo o capacitado para algo. Así que lo que Pablo está diciendo es muy, muy directo. Hermanos, el secreto del contentamiento es el infinito poder y la plena suficiencia que tú y yo experimentamos en Cristo. Porque nada en este mundo nos puede fortalecer espiritualmente sino Cristo Jesús. Solamente Cristo nos da la fortaleza y los recursos necesarios para ser capaces de soportar todo con esperanza y con confianza en Dios. Y ese es el secreto del contentamiento. ¿Sabes qué es lo que hace que tú vengas a la iglesia a pesar de las dificultades que enfrentas y a pesar de que tal vez tú has pecado y te has resistido en su momento al evangelio, en esos momentos de sufrimiento? ¿Sabes qué es lo que hace que tú regreses a la iglesia? Un recurso que Dios te ha dado: el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. Amén. En eso se demuestra que tú eres hijo de Dios. Y tú lo sabes. Por eso es que tú hoy, esta mañana, puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me ha fortalecido. Me ha hecho apto y capaz de venir un domingo a la iglesia. A pesar de que estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Hermanos, ese es el secreto del contentamiento. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el secreto de tu contentamiento? ¿Qué es lo que tú haces para contentarte después de un pleito con tu esposa o con tu esposo? ¿Cuál es tu secreto cuando después de un día de trabajo tú llegas frustrado a tu casa? ¿Cuál es tu secreto de contentamiento cuando tú te sientes solo en la vida porque no tienes verdaderos amigos? ¿Cuál es el secreto de cómo tú calmas tu alma sedienta? ¿Cuál es el secreto de cómo tú calmas tu alma angustiada? Y lo pregunto porque no para todos es lo mismo. Para unos es destapar una botella de licor para emborracharse y tratar de olvidar, aunque sea por un par de horas, el dolor. Para otros es la venganza, que se sirve en frío, dicen algunos. Para otros es el victimismo. Pobrecita yo, pobrecito yo, solo a mí me atacan. Para otros el secreto de cómo tratan de contentarse ante el sufrimiento es irse de compras. El consumismo.
Para otros tal vez es una vida libertina. Vámonos de fiesta, vámonos de viaje, vamos a pueblear. Que no son cosas necesariamente intrínsecamente malas. El problema es que estás poniendo como fuente de satisfacción algo que es temporal, lo cual te lleva a la ruina espiritual. Para otros tal vez es la lujuria. Se entregan a pasiones desordenadas. Para otros tal vez es la venganza emocional. Resoluciones. No le voy a hablar a fulano, no le voy a hablar a fulana. Hermanos, el verdadero secreto de estar satisfecho con todo es aprender que todo lo podemos soportar en Cristo porque Él nos capacita lo suficiente. Él es quien nos fortalece nuestro espíritu. Él es quien levanta tu alma. Él es que a través del Espíritu Santo te llena de paz. Él te da el recurso de su paz, de su espíritu, de su palabra, de la gracia y de la misericordia que son renovadas todos los días que sufres, todos los días que pecas, todos los días la misericordia de Cristo es renovada en ti. Son los grandes recursos que tenemos para enfrentar las circunstancias. El que se deleita en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de agua. Ahora, ¿por qué dice esto la Escritura de nosotros? ¿Por qué? Vamos a explicar la metáfora. ¿Por qué Dios nos compara a un árbol y dice que es plantado junto con aguas o corrientes de agua? Tiene que ver con el contentamiento plenamente de este salmo. Porque resulta que este árbol no depende, mire, un árbol no depende de las cosas necesariamente externas, es decir, porque está afuera. Obviamente sí, necesita oxígeno y otras cosas. ¿Sabe cuál es el secreto del fortalecimiento de un árbol? Sus raíces. Lo secreto, lo que nadie ve. Lo que está enseñando el Salmo es que el cristiano que se deleita en la palabra es como un árbol cuyas raíces, lo que nadie ve, el secreto de su fortalecimiento, que a pesar de que venga el tiempo de sequía, va a seguir verde sus hojas y dando fruto. A pesar de que vengan tiempos difíciles, vientos tempestuosos, Él permanecerá firme en sus hojas verdes y dando fruto. Es porque en sus raíces, en lo secreto, el misterio, que bebe todos los días de Cristo, que bebe todos los días de la palabra, que se deleite en su Señor. Sí, claro, derramamos lágrimas porque nos duele, pero confiamos en que eso ayudará a bien. No sé cómo, no sé cuándo, pero confiamos porque lo dice la Biblia. Nos aferramos a Cristo, nos aferramos a sus promesas y nos deleitamos en ella y oramos conforme a la palabra. Ese es el misterio del contentamiento, que deleitándonos en Cristo y deleitándonos en su palabra, seremos como un árbol junto a corrientes de agua, que cuando vengan los tiempos de sequía, los tiempos de enfermedad, los tiempos de tristeza, los tiempos de dolor, los tiempos de angustia, los tiempos de enojo, sus hojas nunca caerán y no dejará de dar fruto. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, oh sí, los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La segunda razón de poner tu contentamiento en Cristo es que, hermano, el poder de Cristo te fortalecerá en los momentos de debilidad, te consolará en los tiempos de dolor y te dirigirá en los tiempos de duda.
Pero hay una tercera razón por la cual tú y yo tenemos que poner nuestro contentamiento en Cristo. Y es que Dios es quien nos provee para cada necesidad que nosotros tengamos. No voy a confundir, hago un paréntesis, no voy a confundir la palabra provisión con providencia. Providencia es que Dios soberanamente mueve todas tus circunstancias, todo lo que Él quiera, mueve corazones, pensamientos de los seres humanos, Él usa maldad, lo bueno, lo mal, todo, para que todo converja a que suceda lo que Dios quiere que suceda en tu vida. Amén. Y la providencia es que Dios, ante cada necesidad que tú tengas, Él te la suple y te sustenta. Amén. Pues la tercera razón por la cual tú y yo tenemos que confiar y poner nuestro contentamiento en Cristo es que Él es quien provee para nuestras necesidades, para tus necesidades. Vamos a ver del versículo 14 al 20, dice así: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Hasta ahí lo que él está diciendo es lo siguiente. Él está sorprendido. Y él dice: la única iglesia que me ha apoyado financieramente, que me ha mandado ofrendas generosas para la predicación del Evangelio son ustedes. Y él pone un colmo. Y el colmo es que aún estando yo en la iglesia de Tesalónica, los de Tesalónica no me dieron ofrenda, sino que la que recibí fue la que ustedes enviaron a Tesalónica. Eso es un colmo. Claro, es como que yo fuera a una iglesia y resulta que otra iglesia manda la ofrenda a esa iglesia, pero no estoy en la otra iglesia, sino que en esta. Es un colmo, ¿no? Sigamos, versículo 17. No es que yo busque la dádiva en sí. Pablo está diciendo, no es que yo sea un interesado. Si tú piensas eso, es tu problema, es tu pecado. Yo te estoy diciendo que no es así. Mire, es como Pablo aquí lo que está haciendo es una defensa. Le voy a contar una ocasión lo que ocurrió. Yo estaba hablando con un hermano de la iglesia que él es muy generoso. O sea, él ayuda y él colabora con muchos de los proyectos de la iglesia, de los mismos ministerios. Y resulta que él dice, pastor, puede contar con esto, con esto. Ah, mira hermano, y podemos con esto. De repente yo me di cuenta que yo llegué como que fuera lista de Navidad. Es decir, no, la misma confianza me llevó realmente a decir, mire, y se puede esto, se puede, sí. Y cuando caí en cuenta, le digo, hermano, perdóneme. De verdad sí le dije, perdóneme, le dije. De verdad, le estoy pidiendo muchas cosas para la iglesia, perdón, le digo. Y él se pone a reír y me dice, pastor, me dice, su labor es esa, mi labor es proveer, me dice. Para eso Dios me bendice, me dice. No se preocupe, pastor, me dice. Al contrario. ¿Sabe por qué? Digo esto porque Pablo está haciendo esto, algo similar. Él está defendiéndose. Porque cualquiera pudiera pensar, Pablo, si estás hablando de pisto es porque te gusta el pisto, te gusta, no. Y él dice, no es que busque la dádiva en sí. ¿Qué es lo que buscaba Pablo, por lo cual él está diciendo que tienen que seguir enviando ofrendas? Versículo 17 en adelante dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Ahora, mira cómo Dios ve tu ofrenda cada vez que tú la entregas. Lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable ¿a quién? A Dios. ¿Y cuál es el resultado de cuando alguien da generosamente y con alegría? Versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí rápidamente hay un punto importante, hermanos. Pablo está calificando la ofrenda enviada con Epafrodito como algo bueno, como algo noble. Él mismo dice que es algo bueno. Lo dice en el versículo 14. Dice, sin embargo, habéis hecho bien en compartir. Pablo llama
que es un bien, que es algo bueno, que nosotros demos ofrendas a Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es un bien para ti y para mí dar ofrendas a Dios? ¿Por qué es un bien? Bueno, él da 3 razones en este pequeño texto. La primera razón, lo dice el versículo 18, es porque toda ofrenda generosa, Dios la considera fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Es decir, que toda ofrenda, todo diezmo, todo acto de sacrificio que tú haces a Dios financieramente, Dios lo ve como un acto de adoración. Es parte de tu adoración. Hebreos 13:16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Una vez más, cuando tú ofrendes hoy esta mañana y lo hagas con gozo, ese es un bien para ti. Y Dios lo ve como un sacrificio de tu parte. Un sacrificio agradable. Un sacrificio que podemos presentarlo hoy en Cristo. Un sacrificio que Él ve como un acto de adoración. La segunda razón por la cual Pablo califica como bien las ofrendas es porque cuando tú das a tu iglesia local lo que tu iglesia local pide, tú estás participando de las aflicciones del ministerio. Mira lo que dice Pablo en el versículo 14. Habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Es decir, cuando tú das a tu iglesia local y tú sabes lo que la iglesia local necesita y tú lo das todavía con mucha más razón, tú estás participando y te estás uniendo al avance del evangelio a través de todo el trabajo que se hace en el ministerio. Por eso es que, mire, a lo largo de la vida, a lo largo del ministerio he visto lo siguiente, he visto todo tipo de personas. Hay personas, por ejemplo, que cuando se molestan con una persona de la iglesia o con la iglesia misma por alguna razón, ellos piensan que están castigando a la iglesia reteniendo su diezmo y su ofrenda. Dicen, no, es que la vez pasada no me están tratando y ya no diezmo. Ok, una vez más, recuerda que todo lo que tú hagas en contra de la iglesia de Cristo, ¿contra quién lo estás haciendo? Contra Cristo, que es el Señor de su iglesia, es el cuerpo de Él. Para empezar, está mal por eso, pero también he visto personas que de repente ellos quieren de alguna manera controlar el uso. Tú tienes el derecho de verdad de decir, pastor, mire, yo traigo este dinero, estos $60, $50, para una hermana de la iglesia que no pueda pagar su tarjeta y queremos que vaya al Congreso. Así que yo aquí pongo perfecto. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Respetar el uso. Eso solo es para eso, no se puede ocupar para otra cosa. Para eso, excelente. Pero hay quienes eso lo llevan a un extremo de querer controlar algunas cosas. Y entonces dan con ciertos objetivos que tal vez no es la necesidad de tu iglesia. Mire, pastor, yo no sé, me voy a inventar algo. Quiero dar esta ofrenda para poner luces azules en la iglesia. Mire, hermano, fíjese que no necesitamos luces azules, pero tal vez si usted ve, necesitamos, no sé, una cámara más, necesitamos un hub para transmisión, o necesitamos, tal ministerio está haciendo esta obra, tal retiro necesita dinero para pagar eso, no sé. Pero yo quiero para esto, pastor, que el otro yo no sé si lo vamos a usar para eso. Digo todo esto ¿por qué? Porque cuando tú participas de aquello que tu iglesia necesita, tú estás participando de la aflicción del cuerpo de Cristo. Y eso es un privilegio para ti. Amén. ¿Me di a entender, hermanos? Tú estás participando de llevar la carga de tu hermano en aquello que se requiere. Así que da con liberalidad. Da con liberalidad en la iglesia. ¿Tú puedes preguntar de la necesidad de la iglesia? Claro que sí, pregúntalas. No hay ningún problema, al contrario, te lo agradecemos. Pero da de verdad con liberalidad. Y tercero, ¿por qué es importante? ¿Por qué Pablo le llama que es un bien el diezmar y el ofrendar al Señor? Hermano, porque cuando tú das, tú no estás regalando el dinero para aquellos que viven del evangelio como los pastores o los que trabajan en tu iglesia local gracia sobre gracia. No es que estás tú regalando el dinero, sino que como dice el versículo 17, tú estás acumulando fruto a tu cuenta.
¿por qué Pablo quiere que los de Filipenses acumulen a su cuenta lo que ellos ofrendan o tengan a su favor? Bueno, porque como dice el versículo 19, Dios proveerá a todas las necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que quiere Pablo? Pablo lo que quería era que siguieran dando generosamente para que recibieran generosamente para sus necesidades. Hermanos y hermanas, no podemos negar que una de las preocupaciones más comunes, de lo que quita el contentamiento probablemente de tu alma, son los problemas financieros. Hasta el día de hoy sigue siendo la causa número 1 de divorcio en el mundo, los problemas financieros, la codicia. No vamos a negar que las preocupaciones más comunes que pueden quitar el contentamiento a una persona son las necesidades materiales. Por falta de recursos materiales, mucha gente se está suicidando. La semana pasada se suicidó un joven, no recuerdo en qué cantón, porque no podía pagar la universidad. Le pidió $10 a su papá y su papá le dijo, porque son extrema pobreza, y le dijo, no tengo, hijo, no tengo para darte para la universidad. Y entonces él se ahorcó. Tú sabes que más del 80% de El Salvador es extrema pobreza. Los que estamos aquí somos privilegiados, lo digo de serio. Y por favor, ten en cuenta esa realidad. Los que estamos aquí en esta iglesia hoy, en esta mañana, somos privilegiados. Tenemos un deber. Y este joven se quitó la vida salvadoreño en un cantón la semana pasada por $10. Eso costó su vida. Muchos por falta de recursos materiales se divorcian, roban, matan, están en profunda tristeza. Pero hermano, lo que Dios aquí está prometiendo es que quienes sean fieles en su compromiso de ser generosos en la iglesia serán recompensados. Él quiere proveer a tus necesidades. Hermanos, esto es lo mismo que Jesús enseñó cuando dijo, no acumuléis tesoros en la tierra, sino acumuláis tesoros en los cielos. Ahora, ¿cómo se acumula en el cielo? ¿Cómo se acumula en el cielo? Según lo que es la enseñanza de Jesús, dando en la tierra. Es así como acumulamos en el cielo. Por eso es que después de que él dijo eso, él agrega y dice, Mateo 6:25, por eso os digo, no os preocupéis de vuestra vida. ¿Qué te preocupa de tu vida? Dime, ¿qué te preocupa? No os preocupéis de vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, o por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿Por qué? Porque Dios va a recompensar. Amén, hermanos. Dios es providente, Dios va a recompensar y Dios es proveedor. Por lo tanto, Pablo lo que está enseñando que el antídoto contra la ansiedad y la preocupación material es ser fiel en dar generosamente. Tú también aprendes el secreto del contentamiento confiando en Jesús, que Él va a proveerte para todas tus necesidades. Y la evidencia externa que tú hoy estás confiando que Él te va a proveer es ser generoso. Es ofrendar y diezmar, o las ofrendas generosas. Así que hermano, en esta mañana da generosamente, abundantemente, con actitud buena en tu corazón, con actitud de adoración. Mira, no tengas miedo, no hagas cuentas con Dios, no tengas miedo. No tengas miedo, hermano. Confía en el Señor. Mira, no tendrás menos, tendrás más. No solamente Dios te va a proveer después, sino que estás acumulando tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses? Yo quiero que esto se agregue a su cuenta en favor. Hermano, y lo digo, mire, y coincide con esto. La semana pasada se nos informa que en 3 años el hotel nos ha aumentado ya 2 veces el alquiler. Y nos acaban de informar que viene un aumento bien fuerte ya a partir de ya. No a partir de un mes, no, ya. Ya negociamos, ya hablamos, ya pataleamos, ya chillamos, ya todo. Y dijeron, no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguir adelante, gloria al Señor. Amén, Dios proveerá. Amén. Pero ¿sabes por qué te lo cuento? Porque somos congregacionalistas. Porque es el pueblo el que tiene que actuar. Amén. Así que la tercera razón
por lo cual tú y yo tenemos que poner nuestra satisfacción y contentamiento en Cristo, es que solo Él provee para nuestras necesidades. Así que, hermanos, solo quiero hacer entonces un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. Hermanos, esta mañana hemos aprendido que una vida centrada en Cristo es una vida que pone su contentamiento en Cristo, que pone su deleite y su satisfacción en Jesús, en las disposiciones sabias, disposiciones amorosas de Dios en cada una de nuestras áreas. Estamos contentos con lo que tenemos y estamos contentos con lo que nos sucede por 3 razones. Número 1, porque Jesús es nuestro providente. Amén. Él controla todas las cosas y todo ayudará para bien de nosotros los que amamos al Señor. Amén. Número 2, porque Él nos fortalece diariamente. Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece con sus recursos espirituales. Y número 3, porque Él es nuestro sustentador. Amén. Porque Él nos provee para nuestras necesidades conforme a las riquezas de la gloria que hay en Cristo Jesús. Así que, hermanos, ¿qué Dios requiere de nosotros en esta mañana? Que oyendo su palabra le creamos, confiemos en Él, descansemos en Él. Y en esa confianza, hagamos lo que hagamos. Hagamos entonces un sacrificio de alabanza y adoración a Él. Así que, hermanos, con todo lo que he dicho, porque Jesús es nuestro Dios providente, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y porque todo el tiempo Él nos provee, aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación hoy en día. Amén. Dios te ama a ti. Por eso tú estás aquí hoy. Amén. Vamos a orar.